Estimados jóvenes, buenas tardes para todos. Un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos una vez más reunidos para continuar el avance de la materia de Cálculo 2 perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. El motivo de la clase de hoy es ver el tema de derivadas parciales y como subtítulo analizar las derivadas parciales de orden superior. Entonces, cuando nosotros pensamos en la palabra orden superior, estamos hablando de que vamos a tener que derivar una determinada expresión más de una vez. Y entonces la cantidad de veces que vamos a derivar la expresión va a estar colocada en la expresión o simbología que va a identificar lo que estamos haciendo en cuanto a una expresión. Y en este caso, la cantidad de veces que tendremos que derivar una determinada expresión va a estar totalmente notificada en la simbología matemática que vamos a utilizar para justamente indicar al alumno cuántas veces va a tener que derivar una determinada expresión y bajo las condiciones que se está pidiendo, obviamente, en encontrar la derivada parcial de orden superior pertinente de acuerdo a las variables que tengamos en la expresión y de acuerdo al pedido que hagamos en cuanto a la derivada que se está solicitando en esta clase de ejercicios. Entonces, para poder entender mejor lo que queremos dar a conocer, es que una derivada parcial se convierte en orden superior cuando yo tengo que derivarla más de una vez. Entonces, podemos pedir la segunda derivada de una expresión, la tercera derivada de una expresión, o la cuarta, o la quinta derivada, o la derivada n de una determinada expresión, y entonces ahí ya estamos hablando de una derivada parcial de orden superior. Entonces esto va a quedar mucho más claro con la resolución de algunos ejercicios que vamos a exponer en la clase de hoy. Entonces, en nuestro primer ejemplo a exponer en esta clase, nos dicen que debemos encontrar la derivada parcial de orden superior indicada para la siguiente expresión. La expresión es z igual a x cuadrado y más xy al cubo menos xy, y queremos encontrar la segunda derivada parcial de z respecto de x y respecto de y. Bueno, el motivo de este 2 en la nomenclatura de esta derivada parcial es que la expresión z la vamos a derivar dos veces, primero con respecto de x y luego con respecto de y. Por lo tanto, este 2 es indicativo, ¿no? Estamos diciendo de que como vamos a derivar respecto de x y respecto de y, estamos derivando dos veces. Y entonces ese es el motivo por el cual se utiliza esta nomenclatura. Por lo tanto, vamos a ir a la solución del problema y para eso vamos a hacer lo siguiente. Nuestra expresión es z igual a x cuadrado y más x por y al cubo menos xy. Y entonces con este primer ejercicio vamos a aprovechar de repasar algo que ya hemos visto, pero que no está por demás mencionarlo nuevamente porque ese concepto me va a ayudar hartísimo a la hora de poder encontrar mis derivadas parciales de orden superior. Ocurre de que la derivada que me están pidiendo es de segundo orden porque primero voy a derivar la expresión z respecto de x y de ahí, de ese resultado, voy a derivar nuevamente la expresión z respecto de y. Ahora, con esto también vamos a recordar un concepto que vimos en derivadas cruzadas. Bueno, si yo ahorita procedo a encontrar mi primer derivada parcial, que sería la derivada parcial de la expresión z respecto de x, ¿no es cierto? Si yo vengo acá y digo, bueno, vamos a empezar el problema derivando la expresión z, pero en primera instancia respecto de x. Entonces ese resultado sería el siguiente. Si empezamos a derivar la expresión z respecto de x, tuviésemos el siguiente resultado. Derivada de x al cuadrado sería 2x, pero multiplicado por y, porque ya hemos visto que cuando las variables están juntas,
Entonces derivamos la protagonista y la otra se mantiene constante. Más en el segundo término también tenemos la presencia de la protagonista, que es x. Entonces, derivada de x es 1 y 1 por y al cubo, indudablemente va a ser y al cubo. Y luego tenemos el tercer término, en donde vamos a hacer prácticamente lo mismo. Derivada de x 1 y 1 por y es y. Vean ustedes que aquí yo he conseguido mi primer derivada, que ha sido en función a x, ¿no? Ya que aquí me dice, derivame la expresión z con respecto de x, y luego, a partir de ese resultado, vamos a hacer una segunda derivada, pero ya con respecto de y. Entonces, como estamos derivando por segunda vez, la simbología nos hace avisar esa situación, ¿no? Entonces, venimos acá y decimos lo siguiente. Vamos a volver a derivar la expresión z, pero ya por segunda vez, ¿no? Porque lo estamos haciendo por segunda vez, el proceso de derivación. Pero ahora ya no va a ser respecto de x, ahora va a ser respecto de y. Y entonces aquí vamos a obtener el siguiente resultado. De la primera derivada, voy ahora a proceder a calcular la segunda derivada, pero con respecto de y. Lo que significa entonces de que la derivada de y es 1 y 1 por 2x es 2x. La derivada de y al cubo vendría a ser 3y al cuadrado. Y la derivada de menos y nos daría menos 1. Entonces, en ese momento, nosotros hemos encontrado la derivada de orden superior, obviamente parcial, que nos han solicitado, ¿no? 2x más 3y cuadrado menos 1 viene a ser la segunda derivada parcial de z con respecto de x y con respecto de y. Ahora, vamos a lo importante. Esta vendría a ser la respuesta de nuestro primer ejercicio. Ahora, vamos a lo importante. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos calculado de manera contraria? O sea, ¿qué significa? ¿Es necesario tener un orden para resolver un problema? Indudablemente que sí. Pero acá nace la curiosidad de decir lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese primero empezado por y y después por x? ¿No? Entonces aquí yo tengo la expresión z, y esta expresión z, lo que voy a hacer primero es lo siguiente. Voy a generar la primer derivada de la expresión z, pero lo voy a hacer en primera instancia con respecto de y. Entonces voy a decir, vamos a calcular la derivada de z, pero acá comenzamos por x. ¿Qué va a pasar si yo empiezo por y? ¿No es cierto? Entonces aquí obtenemos nuestra primera derivada. Bueno, derivada de y es 1 y 1 por x cuadrado, indudablemente es x cuadrado. Derivada de y al cubo es 3y cuadrado y 3y cuadrado por x es 3x y al cuadrado. Y la derivada de y es 1 y 1 por menos x es menos x, ¿no? Ahora, como voy a derivar por segunda vez la expresión, pero ahora con respecto de x, entonces nace la necesidad, ¿no?, de avisar, ¿no? Simplemente la simbología que estamos usando es un aviso, ¿no? Vamos a venir y vamos a decir, eh, vamos a derivar la expresión z por segunda vez, ¿no? Porque ahora vamos a hacerlo con respecto de x. Entonces aquí usted comenzó primero con y ahora lo va a hacer con x. Entonces esto de acá nos va a dar obviamente un resultado. Y bueno, de mi primer derivada procedo a calcular la segunda derivada, pero ya tomando de protagonismo a la variable x. Entonces, derivada de x cuadrado
2x, derivada de 3x es 3, y 3 por y al cuadrado es 3y al cuadrado, y obviamente me queda el último término, derivada de menos x es menos 1. Entonces, este concepto que ya lo habíamos visto en las derivadas cruzadas, me permite realizar el siguiente comentario. En verdad, yo no estoy obligado a respetar el orden de derivación que me han pedido. Supuestamente primero con X y después con Y, como lo estoy haciendo dos veces, ese es el motivo del 2. Indicar simplemente la cantidad de veces que yo he derivado la expresión Z. Entonces esto demuestra de que si yo hubiera empezado por la derivada parcial de Z con respecto de Y de ahí con respecto de X, obtuviésemos el mismo resultado, como se puede ver en este ejemplo número 1. Entonces, eso me permite decir de que yo puedo empezar por la derivada parcial que yo vea conveniente. Y al final de cuentas, el orden de los factores acá no va a alterar el resultado, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual podemos decir de que aquí hemos encontrado una derivada parcial de orden superior. Una derivada parcial de orden superior es cuando yo tengo que derivar una determinada expresión más de una vez. Y entonces ahí encontramos los resultados en cuanto a ese ejercicio. Para nuestro segundo problema en exposición, bueno, aquí fíjense, me están diciendo de que debo encontrar la cuarta derivada. La cuarta derivada parcial de z respecto de y, dos veces respecto de x y luego respecto de y. Entonces, lo importante es entender esta simbología. Es cuatro veces porque, primeramente, por y, luego por x, luego otra vez por x, porque está al cuadrado, y luego por y. Ahora, de la posición en cuanto a por qué variable o derivada voy a empezar, da exactamente lo mismo. O sea que aquí, por ejemplo, supuestamente yo tuviese que empezar mi primer derivada de z con respecto de y, si sigo un orden cronológico de la simbología de la derivada. Pero alguien puede decir, yo por ejemplo quisiera empezar por x, ¿no? La primera derivada que sea con x, la segunda derivada que sea con x, la tercera que sea con y la cuarta que nuevamente sea con y. Entonces, ¿puedo hacer eso? Claro que sí, porque con el primer ejercicio quedó comprobado eso. O sea, quedó comprobado de que aquí lo importante es encontrar las derivadas y no tanto el orden. Pero obviamente, generalmente se trata de mantener un orden porque mientras más ordenado el problema, indudablemente más complicado de que nos podamos llegar a equivocar. Pero eso no significa que usted pueda decidir por qué variable va a empezar a encontrar la solución de su ejercicio. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta es nuestra expresión z, y como pueden ver, z es el producto de dos funciones. La primera función es xy, y la segunda función es una función exponencial e elevado a x más y. Entonces acá yo decido, ¿no?, por dónde voy a empezar. La cuestión es que tengo que encontrar cuatro derivadas. Y aquí está, ¿no?, el motivo. Dos por el lado de x, uno por el lado de y otro por el lado de y. Incluso, en vez de poner derivada parcial de y derivada parcial de y, podría haberlo colocado así, ¿no? Derivada al cuadrado de y, que significa que voy a derivar dos veces en función a la variable y. Entonces, la nomenclatura, vean ustedes de que puede hacerse de diferentes formas. Lo importante es entender lo que me están pidiendo acá. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí en primera instancia es, voy a calcular mi primer derivada, ¿no?, a criterio personal. La primer derivada que voy a calcular va a ser la derivada de la expresión z, y pues lo voy a hacer con respecto de y, ¿no?, para mantener el orden. Pero recalco, cada estudiante es autorizado para poder empezar por donde él vea conveniente. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si voy a derivar la expresión z en primera instancia con respecto de y aquí yo tengo un producto de funciones, indudablemente debo aplicar la fórmula del producto
para obtener mi primera derivada. ¿Qué dice la fórmula del producto? Que derivo el primer término y lo multiplico por el segundo, y a eso le sumo el primer término multiplicado por la derivada del segundo término. Entonces, recordando eso, hacemos nuestra derivada. Entonces, en primera instancia, debo derivar el primer término con respecto de y. Derivada de y, 1 y 1 por x es x, y eso tengo que multiplicarlo por el segundo término. Ahora, más el primer término multiplicado por la derivada del segundo, pero con respecto de y. Ahora, ¿cómo derivamos una excentricidad? Bueno, si recordamos cálculo 1, la derivada de una excentricidad era derivar el exponente de acuerdo a la variable que hemos elegido, y ese resultado bajarlo a multiplicar la misma expresión. O sea, ¿qué significa esto? Que al derivar esto, sería derivada de x, 0, porque estoy con y, derivada de y, 1. Entonces, ese 1 va a multiplicar a la misma expresión, ¿no? Entonces aquí, 1 multiplicado por la misma expresión, indudablemente sigue siendo e elevado a x más y. Entonces aquí yo tuviera, en primera instancia, mi primer derivada. Utilice la fórmula u por b porque tengo el producto de dos funciones, donde recalco, derivé el primer término y lo multipliqué por el segundo, más el primer término por la derivada del segundo con respecto de y. Indudablemente aquí yo puedo acomodar mi primera derivada y puedo decir, aquí tengo un factor común que es e elevado a x más y. Entonces puedo agarrar y puedo decir mi primer derivada, pues va a ser la siguiente. Voy a factorizar e elevado a x más y, ¿no? Ya que es un factor común, se está repitiendo en ambos términos. Vean aquí e elevado a x más y aquí e elevado a x más y al factorizar e elevado a x más y, aquí me va a quedar x más xy. Entonces ahí está mi primer derivada. Ahora, voy a proceder a calcular la segunda derivada. Si yo respeto este orden, la segunda derivada sería de la primera volver a derivar, pero con respecto de x. Entonces vengo para acá y digo lo siguiente. Voy a avisar, ¿no? Porque la simbología matemática nos permite avisar lo que estamos haciendo. Entonces aviso que voy a derivar la expresión z por segunda vez. Ya lo hice en primera instancia con y esta segunda instancia la voy a hacer con x. Entonces, coloco aquí igual y procedo a derivar mi expresión, esta, con respecto de x. Nuevamente aquí tengo un producto de funciones. Tengo una función exponencial e elevado a x más y tengo otra función que es x más xy. Vuelvo a utilizar la fórmula del producto. Esto quiere decir entonces de que debo derivar el primer término con respecto de x. Bueno, derivada de x es 1 y 1 multiplicado por e a la x más y sigue siendo e a la x más y. Entonces acá me va a quedar de la siguiente manera. Ya derivé el primer término con respecto de x y me sigue dando e elevado a x más y. Entonces, derivo el primer término y eso queda multiplicado por el segundo término. Pero mi derivada no termina ahí. Más el primer término, ¿no es cierto? Multiplicado por la derivada del segundo término. O sea, ¿qué pasó acá? Derivo el primero, me da lo mismo, lo multiplico por el segundo término, pero ahora me toca copiar el primer término y derivar el segundo término, pero con respecto de x. Entonces, pues acá quedaría derivada de x, 1,
más derivada de x1 y 1 por y es y. Ahí tengo completa mi derivada. Estamos usando la fórmula del producto de funciones. Entonces acá podemos notar que continuamos teniendo un factor común. El factor común sigue siendo, vean ustedes, de que tengo en ambos términos el e elevado a x más y. Entonces puedo factorizar e elevado a x más y. Y aquí obviamente me va a quedar la siguiente situación. Entre paréntesis, esto me quedaría así. Me quedaría acá x más xy, ¿no es cierto? Más 1 más y, ¿no? Si yo factorizo este término, me quedaría esto más esto. Perfecto. Bueno, aquí ya tengo mi segunda derivada calculada. Me toca hacer la tercera. La tercera sigue siendo con respecto de x. Entonces vengo acá y aviso. Voy a aprovechar aquí la misma nomenclatura, ¿no? Y voy a decir, voy a derivar la expresión z por tercera vez y lo voy a hacer de nuevo con la variable x. Entonces la x va a estar elevado al cuadrado. Pero a ver, ese cuadrado de la x significa que la x la estoy derivando por segunda vez. O sea, de ese resultado que obtuve acá, voy a volver a derivar con respecto de x. Entonces, nuevamente tengo aquí la fórmula de un producto de funciones. Y bueno, en este caso, ¿cómo quedaría? Si yo derivo el primer término con respecto de x, continúa siendo el mismo término. Para eso tengo que multiplicarlo por el segundo término. Así que ahí no hay modificaciones. Más copio el primer término y derivo el segundo término, pero con respecto de y, obviamente entre paréntesis. O mejor dicho, con respecto de x, porque estamos volviendo a derivar la expresión con respecto de x. Así que lo correcto es derivar el segundo término con respecto de x. Entonces, la derivada de x es 1, derivada de x por y, derivada de x1, 1 por y es y, derivada de 1, 0, derivada de y, 0. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto de x. Entonces esto me queda así, de esta manera. Noto obviamente de que puedo factorizar nuevamente el e elevado a x más y, es un factor común. Y si factorizo el e elevado a x más y, entonces aquí me va a quedar entre paréntesis el siguiente resultado. Aquí me va a quedar x más xy más 1 más y más 1 más y. Esa sería mi tercer derivada respecto de z, en primera instancia con y luego dos veces respecto de x. Claro, aquí puedo hacer algunas reducciones de términos semejantes. Puedo sumar este 1 con este 1 y esta variable y con esta variable y. Y aquí puedo hacer unas cuantas acomodaciones antes de proceder a mi última derivada. Bueno, aquí quedaría 1 más 1, 2, y y más y, 2y, ¿no? Reduciendo términos semejantes. Y entonces acá encuentro finalmente lo que me habían pedido. Y lo que me habían pedido acá es la cuarta derivada. Voy a derivar por cuarta vez la expresión z. Lo hice la primera vez con respecto de y, la segunda vez con respecto de x, volví otra vez con respecto de x en la tercera oportunidad y ahora en la cuarta oportunidad va a ser con respecto de y. Entonces aquí vamos a encontrar ahora la cuarta derivada parcial de z respecto de y, dos veces respecto de x y ahora nuevamente respecto de y. Entonces aquí obviamente tengo la fórmula de un producto. Vamos a ocupar, ¿no es cierto? La fórmula del producto.
Si yo derivo el primer término respecto de y, obtengo lo mismo, porque derivada de y, 1 por e elevado a x más y, es e elevado a x más y por el segundo término, más el primer término, aquí está multiplicando, por la derivada del segundo término, pero ahora con respecto de y. Entonces, simplemente, siempre es mejor poder calcular las cosas de manera ordenada, ¿no? Para llevar un control de lo que estamos haciendo en cuanto a las variables. Bueno, si ahora yo tengo que derivar este término con respecto de y, pues derivada de x es 0, derivada de y es 1 y 1 por x, derivada de 2 es 0 y derivada de 2y es 2, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces acá, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que nuevamente tengo como factor común el e elevado a x más y entonces puedo volver a factorizar este término e indudablemente me va a quedar entre paréntesis los otros resultados que van a dar la finalización de mi ejercicio. De aquí me va a quedar x más xy más 2 más 2y más x más 2. Y entonces aquí reduciendo términos semejantes, donde se pueda indudablemente, pues nos va a quedar esto de la siguiente manera. X más x, eso va a ser 2x. 2 más 2 me va a dar 4. Y entonces ahí tuviera prácticamente mi resultado final. He encontrado la cuarta derivada de la expresión z en primera instancia en respecto de y, en segunda instancia en respecto de x, en tercera instancia otra vez con respecto de x, para terminar la cuarta instancia con respecto de y. Y entonces de esa manera, ¿no es cierto?, haber encontrado la solución del problema. Ahora, nosotros podemos obviamente ahí hacer algunas operaciones para que esto quede más reducido. Indudablemente que sí, podemos hacer algunos ajustes en el paréntesis, por ejemplo, pero podemos también dejarlo ahí, ¿no? Ahora, si queremos factorizar, por ejemplo, la variable x o queremos factorizar, por ejemplo, la variable y, no habría ningún problema. Aquí, por ejemplo, lo que yo tengo pensado hacer ahorita, en cómo está el ejercicio, es, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, aquí yo puedo agarrar, ¿cierto? Y puedo decir, voy a juntar el 2x con el 4, y aquí voy a juntar xy con 2y, ¿no? Entonces, ahí yo puedo, por ejemplo, factorizar aquí el 2 y aquí puedo factorizar la variable y. ¿Qué puedo ganar con eso? Con la idea de reducir a la mínima expresión, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo factorizo el 2, aquí me quedaría x más 2. Y si yo aquí factorizo la y, aquí me quedaría también x más 2, ¿no es cierto? Y vean ustedes de que puedo seguir factorizando porque tengo x más 2 que se está repitiendo. Entonces, si yo continúo aquí haciendo operaciones, podré decir que acá, al factorizar x más 2, esto me va a quedar como x más 2 multiplicado por y más 2, ¿correcto? E incluso ya aquí puedo quitar este paréntesis y puedo dejarlo así, así. Porque vean ustedes de que si yo saco el factor común x más 2, ¿qué me va a quedar? 2 más y, que es lo mismo que y más 2. Entonces, indudablemente hice algunas operaciones aquí para acomodar mi derivada. Podría haberlo dejado acá, porque aquí ya está la derivada calculada prácticamente, pero acá lo hemos simplificado, ¿no? Hemos factorizado y como que lo hemos ordenado de una forma tal vez un poco más resumida.
Y entonces ahí está la respuesta final de nuestro ejercicio. De esa manera, nosotros hemos encontrado la cuarta derivada parcial de z con respecto de y, dos veces con respecto de x y nuevamente con respecto de y. Entonces, a eso nosotros le llamamos en la materia las derivadas parciales de orden superior. Tenemos aquí un tercer problema también que podemos exponer, que vamos a ver la solución de este problema. Marquemos de que esta es nuestra respuesta. Bueno, aquí lo que he hecho es elegir algunos ejercicios que eh, van a estar en su práctica, pero que ustedes ya tendrán resueltos, porque la idea de la clase es mostrarle la solución de algunos ejercicios que van a ser parte de la práctica, pero que ya aquí van a estar explicados, ¿no? Entonces que su práctica ya no va a ser la misma cantidad de ejercicios, porque ya tendrán algunos que van a estar resueltos en clase. Bien, ahora tenemos aquí un tercer ejercicio. Queremos encontrar la derivada parcial, lo vamos a darlo más abajo. Ok, queremos encontrar la derivada parcial de orden superior indicada para la siguiente expresión. Esta es la expresión z, y queremos encontrar la tercera derivada parcial de z, primero con respecto de x, después con respecto de y después con respecto de z. Entonces aquí, en verdad, tuviésemos que ponerle otro nombre, w, ¿no? Porque si no sería una expresión de otro carácter, de carácter implícito. Y aquí estamos trabajando con funciones o expresiones explícitas. Bien, ahora sí, entonces vamos a llamarlo esto w, y aquí entonces vamos a colocarle w, ¿no? Que eso sería lo correcto. La tercera derivada parcial de w respecto de x, respecto de y respecto de z, ¿no? Bien, entonces, pues, como ya tenemos nuestra expresión llamada w definida, comenzamos el proceso de derivación. Bueno, si mantenemos el orden aquí, en primera instancia diríamos que vamos a calcular nuestra primera derivada parcial, y esa primera derivada parcial indudablemente va a ser la siguiente. La derivada parcial de la expresión w con respecto a la primera variable, que sería x. Vamos a ver qué obtenemos con esta primera derivada. Bueno, tenemos aquí un cociente, vamos a ocupar la derivada de un cociente de una fracción. ¿Qué dice la derivada o la fórmula de la derivada de un cociente? Bueno, tenemos que derivar el numerador y multiplicarlo por el denominador y restarle el numerador por la derivada del denominador, todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Bueno, como estamos con respecto de x, la derivada del numerador respecto de x sería simplemente 2x, ya que aquí no hay x. 2x tuviese que estar multiplicada por x más z, le restamos el primer término, ¿no es cierto? Es este, por la derivada del denominador respecto de la variable que estamos tomando en cuenta ahorita, que es x. Bueno, derivada de esto respecto de x sería 1, derivada de x 1, derivada de z 0. Todo esto por 1 es lo mismo sobre, indudablemente, el denominador, que es x más z, todo elevado al cuadrado. Entonces aquí podemos hacer una pequeña acomodación para que la segunda derivada no tenga términos tan largos como acá, que podemos hacer algunas acomodaciones que nos permitan poder reducir un poquito la expresión, mientras que se pueda, obviamente, para poder tener una expresión resumida y así no hacer cálculos muy largos. Bueno, acá multiplicando esto me va a quedar 2x al cuadrado, ¿no? En esta parte me va a quedar 2x al cuadrado más 2xz, y obviamente este signo negativo le va a afectar a este término. Me va a quedar menos x cuadrado menos 5y al cubo z. Y aquí indudablemente voy a poder reducir algunos términos interesantes.
Como por ejemplo acá 2x cuadrado menos x cuadrado me va a dar x cuadrado. Esto ya no va a haber. Y me va a quedar más 2xz menos 5y al cubo z. Entonces ahí tengo en primera instancia, por así decir, mi primer derivada, ¿no? Bien, como ya tengo mi primer derivada, entonces acá lo que puedo hacer es proceder a calcular el resultado de la segunda derivada. Entonces vamos a avisar en esta parte de acá que vamos a proceder a encontrar la segunda derivada de la expresión W, la cual la primera vez la hicimos con respecto de X, pero ahora la vamos a hacer con respecto de Y. Entonces ahí está planteado el problema. Lo importante es entender el significado. Entonces, de acá vamos a encontrar ahora la segunda derivada, pero tomando como protagonismo a la variable Y. Entonces, nuevamente tengo una fracción y esa fracción en su derivada sigue siendo una fracción derivada del numerador respecto de y. Esto es 0, esto es 0, y aquí me quedaría menos 15y al cuadrado z. Y al cuadrado z. ¿Por qué? Porque como estamos derivando con y, aquí no hay y, 0, aquí no hay y, 0, menos 3 por 5, 15 y al cuadrado z. Entonces, derivada de esto, multiplicado, aquí vamos a colocar entre paréntesis, esto lo voy a tener que multiplicar por el denominador, que es x más z elevado al cuadrado, menos el numerador, ¿no es cierto? O sea, todo el numerador por la derivada del denominador respecto de y. Pero ocurre de que el denominador no tiene y, lo que significa que voy a multiplicar por 0. Bueno, podemos hacerlo más rápido, pero estamos haciendo paso por paso. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Si ya está al cuadrado y lo vuelvo a elevar al cuadrado, entonces eso me quedaría x más z a la cuarta. Ya que en colegio hemos visto de que cuando yo tengo dos exponentes, los exponentes se multiplican. Entonces aquí ya no va a ser al cuadrado, aquí va a ser a la cuarta. Bueno, esto va a quedar reducido considerablemente porque tengo un producto por 0 y obviamente todo esto se va a eliminar, ya que algo por 0 es 0 y me va a quedar esto, ¿no? Esta parte de acá. Menos 15 y al cuadrado z por x más z elevado al cuadrado sobre x más z a la cuarta. Pero aquí yo puedo simplificar, ¿no es cierto? Vean ustedes que aquí yo puedo simplificar y claro, reduciendo esto de acá, me va a quedar lo siguiente. Al reducir x más z al cuadrado con x más z a la cuarta, esto se va a ir y aquí va a quedar al cuadrado. Ya que aquí tengo 2, aquí tengo 4, le quito 2, aquí disminuye a 2. Y ahí tengo la segunda derivada de la expresión W, primero con respecto de X y después con respecto de Y. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, proceder a nuestra tercer derivada y última porque nos han pedido encontrar la tercera derivada de W, primero con X, después con Y y después con Z. Cabe recalcar de que si yo hubiera empezado por decir, primero con Z, después con Y y después con X, obtuviese el mismo resultado. Y si hubiera empezado primero con Y, después con X, después con Z, tuviese el mismo resultado porque eso nos permitió comprobar nuestro primer ejercicio. Demostramos que el orden
no es tan importante, digamos, con respecto a lo que, por qué voy a derivar primero. Ahora, si nosotros lo hacemos ordenadamente el ejercicio, mucho mejor porque así mantenemos un orden y es tal vez un poco más difícil que nos equivoquemos. Ahora, si empezamos por cualquier variable y tenemos claramente las fórmulas de derivada bien claras y los cálculos matemáticos también, entonces ahí también la posibilidad estadísticamente de equivocarnos también es baja. Lo importante es que aquí usted puede decidir por qué variable va a empezar. No está obligado a hacer como hace otro compañero o como hace el profesor. Entonces yo podría decir, voy a empezar por Z, después por X y después por Y. Y el resultado es el mismo, ¿no? Entonces eso es lo importante. Bueno, vamos a avisar de que vamos a calcular por tercera vez la derivada. Entonces aquí venimos y decimos eh, tercer derivada parcial de la expresión W. En primera instancia fue por X, en segunda instancia fue por y en la tercera instancia va a ser por Z. Entonces ahora la que va a tomar el protagonismo va a ser la variable Z, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una fracción, su derivada continúa siendo una fracción donde debo derivar el numerador respecto de Z, derivada de Z, 1, y 1 por menos 15y cuadrado es menos 15y cuadrado. Eso tengo que multiplicarlo por el denominador sin hacerle ninguna modificación. Y aquí podemos colocarle un paréntesis también, ¿no? Para que quede bien claro de que eso es un producto menos el primer término que está en el numerador, ¿no? Aquí necesariamente tiene que haber un paréntesis, si no va a causar confusión. Los signos de agrupación, ante la duda de colocarlos o no, es mejor colocarlos porque así nos evitamos problemas con los signos y todo lo demás. Entonces aquí lo mismo, ¿sí? Aunque muchos alumnos no colocan porque ya tienen la experiencia, la práctica y todo lo demás, pero siempre es mejor un poco colocar los signos de agrupación porque son justamente para eso, ¿no? Para ver un poquito mejor el ejercicio y no equivocarnos en los signos y todo lo demás. Entonces, derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador respecto de z. Ahora, ¿cómo derivo esto respecto de z? Pues ocupamos la fórmula u a la n. ¿Qué decía la fórmula u a la n? Decía que eso es igual a n por u por la derivada de u. Obviamente conceptos de cálculo 1, las mismas fórmulas de cálculo 1, pero aquí con la única diferencia de que nos están colocando expresiones con más de una variable. Entonces, aquí yo tengo u a la n. La derivada de u a la n es n, que en este caso es 2, por u, que en este caso es x más z, por la derivada de u. O sea, voy a derivar x más z, pero ¿respecto de quién? Respecto de z. Entonces, derivada de x, 0, derivada de z, 1, o sea, por 1. Y todo esto de acá es recomendable colocarlo entre un paréntesis para que no existan errores tal vez en cuanto a los signos y todo lo demás. Bueno, y este 2 multiplicado por este 1 obviamente va a seguir siendo 2. Sobre x más z al cuadrado, otra vez al cuadrado. Y eso significa que me va a quedar x más z al cuadrado, x más z a la cuarta. Ok, aquí nos queda ahora hacer algunas acomodaciones en esta parte. Pues aquí, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Ocurre de que si analizamos aquí la situación, podemos factorizar acá, ¿no es cierto? eh, la parte de x más z, que se está repitiendo, e incluso también 15y al cuadrado, que también se está repitiendo. Entonces,
aquí yo puedo agarrar y puedo decir lo siguiente. Vamos a borrar todo esto. Ok, bueno, si gustan que lo hagamos paso por paso, si quieren podemos hacer esto. Este menos, con este menos va a ser más. Entonces aquí voy a copiar todo esto, pero con la diferencia de que aquí voy a colocar el signo más. Acá. Más, ahí, ¿no? Menos por menos, más. Indudablemente uno puede hacerlo más rápido y todo lo demás, sí, pero a veces paso por paso al comienzo no está por demás. Bueno, de aquí, ¿no? Que, a ver, lo voy a volver a copiar, por favor, aquí, ¿ya? Para que no estemos subiendo y bajando. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Como pueden darse cuenta, en este factor que yo tengo acá, yo tengo términos donde hay valores repetidos. X más z al cuadrado con x más z. Y tengo aquí un 15y al cuadrado que se está repitiendo acá, un 15y al cuadrado. Entonces lo que yo puedo agarrar es lo siguiente. Yo puedo decir, aquí hay un factor común que lo vamos a colocar en primera instancia entre paréntesis. Mi factor común sería menos 15y al cuadrado, que también puede ser 15y al cuadrado. El tema de signo es importante. Dependiendo de con qué signo factoricemos, menos 15y al cuadrado y x más z sería mi factor común. Y eso va a quedar multiplicado por lo que me sobre al factorizar esa expresión. Entonces, saco mi factor común, ¿no es cierto? Ya lo tengo. Entonces yo digo, si a este término yo le quito menos 15y cuadrado y le quito un x más z, pues me va a quedar un x más z. Si a este término yo le quito el 15y al cuadrado, entonces aquí me va a quedar z. Pero esa z, ¿no es cierto? Yo tuviera que colocarla con signo cambiado. ¿Por qué? Porque como yo estoy factorizando con el signo negativo, recordemos de que menos con menos me da más. Entonces es importante decir lo siguiente, como vos estás factorizando el 15y cuadrado con menos, aquí no sería más, no, tiene que ser menos, porque, a ver, menos con menos es más. Ahora, si tú factorizas el 15y al cuadrado sin el signo menos, entonces aquí tuviese que ser, ¿cierto? Un signo que me provoque lo mismo que esté acá arriba, ¿ya? Entonces es importante el tema de la factorización con respecto al signo, ¿no? Bien, entonces, si aquí yo pusiera 15y al cuadrado, aquí sería menos x más z, ¿no? Y aquí sería más z. Pero como factoricé con el negativo, entonces ese cuidado debemos tener. Bien, ¿y acá qué me va a quedar? Pues aquí me va a quedar o me va a continuar quedando, ¿no es cierto? Lo siguiente, repitiendo para que quede claro. Si aquí yo quito el menos 15y al cuadrado y un x más z, se me va a quedar x más z. Ahora, si yo aquí quito el 15y al cuadrado, aquí me va a quedar menos z, ¿no es cierto? Multiplicado por 2. ¿Por qué multiplicado por 2? Porque estoy quitando el x más z. Entonces aquí me quedaría 2z. En el caso que yo obviamente decida eh, factorizar con el negativo, entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar aquí, que aquí me va a quedar, es cierto, lo siguiente. Menos 15 y al cuadrado por x más z, y aquí me va a quedar x más z menos 2z, eso va a ser x menos z, ¿no? Y aquí puedo tachar este x más z con este x más z porque es un producto,
Y en resumidas cuentas, esto me quedaría de la siguiente manera. Esto me quedaría así. Vamos a borrar esto. Menos 15 y al cuadrado. Y estos son los retoques finales, ¿no? Para tratar de reducir la derivada a lo mínimo posible. Por x menos z. ¿Y qué pasa con este x más z? No, lo que pasa es que este x más z lo puedo tachar con este x más z. Obviamente no se va a tachar todos los x más z, pero este x más z ya no va a ser a la cuarta, va a ser al cubo. Y entonces ahí como que ya tenemos las condiciones dadas para poder decir de que hemos encontrado la derivada que nos han pedido en cuanto a la expresión W. Entonces, hemos encontrado la tercer derivada parcial de la expresión W, primero con respecto de X, segundo con respecto de Y, y luego finalmente con respecto de Z, ¿no? Ahora, si nosotros no queremos que este signo negativo esté aquí, no hay ningún problema. Yo puedo agarrar y puedo decir, ¿algo más que puedas hacer? Bueno, sí, puedo agarrar y puedo decir, este negativo lo voy a quitar de acá y lo voy a traer acá. Quedaría menos x más z. O sea, es como multiplicar por menos 1, ¿no? Entonces este negativo se hace positivo, este se hace negativo y este se hace positivo. Y podemos hacer un pasito más para acomodar a esto, aquí. Venir acá y decir, bueno, esto vamos a hacer que sea z menos x. Bueno, tal vez un paso que no era tan necesario, pero estamos acostumbrados a primero lo positivo y después lo negativo. Entonces, ahí está. Simplemente unas pequeñas acomodaciones en el problema para poder encontrar un resultado que nos pueda brindar una derivada resumida, reducida a su mínima expresión. Entonces, tenemos la respuesta, ¿no? 15y al cuadrado por z menos x, todo sobre x más z elevado al cubo. Y entonces aquí está nuestro tercer ejercicio terminado. Si nosotros hubiéramos factorizado el 15y al cuadrado de una vez con signo positivo, o sea, aquí en vez de negativo, positivo, entonces obviamente eso hubiese afectado acá los signos y llegaríamos directamente acá. Entonces, todo va a depender de la división que ustedes tomen en cuanto a la solución de ese problema. Y bueno, tenemos aquí un problema más a exponer, ¿no? Que es el que ustedes ven en estos momentos, que es la expresión z definida como coseno de 3x cuadrado menos 4y al cubo, y queremos encontrar la tercer derivada parcial de la expresión z, primero con respecto de y, luego con respecto de x, para terminar finalmente con respecto de y, ¿no? Entonces, esta nomenclatura también sería lo mismo, ¿no? Que a mí me digan la tercer derivada de la expresión respecto de z, y aquí, ¿no? Tranquilamente podían haberme puesto así. Derivada doble de y aquí derivada de x. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque vamos a derivar dos veces con respecto a la variable y, ¿no? Entonces esto también no está por demás aclarar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Indudablemente vamos a traer nuestra expresión y empezar los procesos de derivación. Entonces aquí vamos a obtener el siguiente resultado. Bueno, siguiendo esta idea, nuestra primer derivada parcial va a ser con respecto de y. Entonces aquí aviso, voy a derivar la expresión z en primera instancia con respecto de y encuentro esa primer derivada. Ok, listo. Entonces aquí tenemos que recordar a qué es igual la derivada del coseno, ¿no es cierto?
Cuando yo tengo el coseno del argumento, lo que encontramos en los libros como por ejemplo coseno de u, la derivada de eso es menos la derivada del argumento, o sea, menos u derivada por el seno del argumento. O sea, en resumidas cuentas, el coseno de u o la derivada del coseno de u es menos la derivada de u por el seno de u. Entonces, ponemos menos porque la fórmula nos indica de que la derivada del coseno de u es menos la derivada de u. ¿Qué es u? El argumento del coseno. Entonces, tengo que derivar el argumento del coseno respecto de quién, respecto de y. Entonces acá pues me va a quedar indudablemente derivada de 3x al cuadrado, 0, derivada de menos 4y al cubo. Esto me va a quedar, nos vamos a colocarlo entre paréntesis. Podemos ya haber hecho la ley de signos y todo lo demás, pero a ver, vamos por paso. Este menos viene de la fórmula de derivación. Ahora, derivada de menos 4y al cubo es menos 12y al cuadrado. Ahí tengo la derivada de u. Multiplicado por el seno de u, o sea, el seno del mismo argumento. Ahí está. Vengo y copio el argumento. Ahí tenemos nuestra primera derivada. Podemos hacer algunas acomodaciones ahí, como la ley de signos, indudablemente, que podemos agarrar y podemos decir, bueno, la primera derivada pues nos va a quedar menos por menos más. Aquí puedo colocar tranquilamente 12y al cuadrado por el seno de 3x cuadrado menos 4y al cubo, ¿no? Ahí tengo la primera derivada resuelta. Bien, ahora, cuando voy a calcular la segunda derivada, pues aquí yo ya tengo un producto, ¿no? Producto de funciones. Voy a tener que ocupar la fórmula del producto. Claro, a medida que yo vaya derivando, voy a tener que acomodarme a los resultados que vaya obteniendo. En este caso, vamos a avisar de que vamos a derivar la expresión z por segunda vez. Ya lo hicimos en la primera instancia con respecto de y ahora vamos a hacerlo con respecto de x, ¿no? Pero al hacer esto, tengo que reconocer en qué situación estoy. Estoy en la situación donde tengo el producto de dos funciones. La primera, 12y cuadrado, y la segunda, el seno de 3x cuadrado menos 4y al cubo. Entonces, ¿qué dice la fórmula del producto? Que yo debo derivar el primer término por el segundo. Pero ocurre de que la derivada del primero respecto de x es 0. Pongámoslo. 0 por el segundo término, ¿no es cierto? Más el primer término sin derivar, ¿no es cierto? Este primer término sin derivar, colocamos aquí, por la derivada del segundo término. ¿Y quién es el segundo término? El segundo término es el seno de un argumento, o sea, seno de u. ¿Cuál sería la derivada del seno de u? Bueno, la derivada del seno de u es derivada de u por coseno de u. O sea, voy a derivar el argumento del seno con respecto de quién? Con respecto de x. Derivada de 3x cuadrado, eso me va a dar 6x multiplicado por el coseno del mismo argumento. El manejo de las fórmulas de derivación obviamente es importante. Bueno, esto va a quedar reducido ¿a qué? Esto va a quedar reducido a lo siguiente. Todo esto multiplicado por 0 me va a dar 0. Y aquí pues yo puedo calcular el producto, ¿no? A ver, 12 por 6 me daría 72 x y al cuadrado. Ok. Al multiplicar todo esto me quedaría, puedo multiplicar, ¿no? Este 12 y cuadrado por este 6x. 12 por 6 es 72 x
y al cuadrado. Entonces aquí vamos a colocar y al cuadrado, ¿no? Por el coseno de 3x cuadrado menos 4y al cuadrado. Bueno, ahí tengo mi segunda derivada de la expresión. Pero nos han pedido la tercera. Entonces vamos a avisar, ¿no? Venimos acá, avisamos que vamos a derivar por tercera vez la expresión z, la primera con respecto de y, la segunda con respecto de x, y la tercera y final nuevamente con respecto de y. Entonces, aquí está. Como tengo un producto, ¿no es cierto? Un producto de funciones, entonces, derivada del primero. A ver, derivada de y al cuadrado es 2y. 2y por 72x sería 72 por 2 es 144, ¿no es cierto? XY. ¿Debido a qué? Debido a que este 2 vas a multiplicar 72 por 2, 144. La X se mantiene y la Y obviamente disminuye en un grado y me queda 144XY multiplicado por el segundo término, que es este, ahora, más el primer término por la derivada del segundo término. Pero ¿quién es en esta oportunidad el segundo término? El coseno de 3x al cuadrado menos 4y al cubo. Entonces, ¿cuánto es la derivada del coseno de u? Bueno, sabemos de que la derivada del coseno de u es menos derivada de u por seno de u. O sea que aquí voy a multiplicar, abramos acá si gustan un paréntesis o un corchete si gustan, menos, ¿no? Porque derivada del coseno es menos la derivada del argumento, ¿respecto de quién? Respecto de y. Ok, derivada de 4y al cubo es 12y al cuadrado, menos 12y al cuadrado. El signo aquí es importante porque nos equivocamos en el signo y obviamente ya tenemos un error prácticamente en todo el ejercicio. A ver, ocurre de que este signo menos viene de la fórmula, repito, coseno de u, su derivada es menos u derivada menos la derivada de u, que es esto, que estoy con respecto de y, ¿no es cierto? Por el seno del argumento. Y este es el argumento. Ese cuidado siempre es el que hay que tener para no cometer algunos errores. Y entonces al comienzo es recomendable un poquito el paso por paso. Claro que no puedo estar siempre haciendo paso por paso porque el tiempo apremia, las evaluaciones no son todo el tiempo, hay un tiempo que tendré que hacer lo más rápido posible, lo que pueda calcular y claro, con la práctica podemos saltar pasos y todo lo demás. Bueno, aquí pues va a quedar, a ver, menos por menos más, ¿no es cierto? Y entonces más por más sigue siendo más, 72 por 12. Bueno, vamos a borrar todo esto para hacer los cálculos aquí. Hagamos el cálculo de esto. Menos por menos es más. Por más sigue siendo más. 72 por 12. Bueno, si yo multiplico 72 por 12, eso me va a dar 864. Ahora, xy cuadrado por y cuadrado, indudablemente x por y a la cuarta. Xy a la cuarta por el seno de 3x cuadrado menos 4y al cubo. Ok, ahí está. Listo. No podemos factorizar las funciones trigonométricas, ¿no? Y por ende, estamos quedando aquí como resultado final de nuestro ejercicio. Ahí tuviéramos la respuesta de nuestra derivada, en la cual nos han pedido calcular la tercera derivada de la expresión z con respecto de y, después con respecto de x, para finalmente terminar con respecto de y.
Hasta ahí nomás podemos llegar. ¿Listo? Ok, esto es lo que queríamos exponer en la clase de hoy. Las derivadas parciales de orden superior, donde hemos tomado algunos ejercicios, indudablemente nos llevan a un desarrollo tedioso. Indiscutiblemente no podemos decir que no, pero que con la práctica podemos hacer más rápido, podemos obtener las derivadas mucho más rápido. Obviamente eso implica una práctica en la que el alumno ya no haga tanto paso por paso, ¿no? Y poder llegar a la respuesta lo más inmediatamente posible. Pero al comenzar los estudios, pues se comienza con calma, paso por paso, para no cometer algún error, más que todo en los signos, ¿no? Porque un error en los signos ya altera totalmente nuestro resultado. Y de esta manera hemos calculado entonces los ejercicios que teníamos que exponer en la clase de hoy para poder mostrar cómo se procede a calcular derivadas parciales de orden superior, indudablemente apoyándonos con las tablas de derivación que fueron aprendidas en cálculo 1 y que ahora nos vuelven a apoyar, pero con la diferencia de que ahora me enfrento a una expresión en la que ya estoy sujeto a más de una variable, ¿no? Entonces, eso fue lo que quisimos plasmar en la clase de hoy. Nosotros tenemos una expresión que puede ser Z, puede ser W, puede ser T, puede tener cualquier nombre, y esa expresión puede depender de n variables, de X, de Y, de Z, de W, etc. Entonces, de esa expresión nosotros podemos encontrar n derivadas. La primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, etc. A medida que yo tenga que calcular más derivadas, indudablemente el proceso se hace un poco más tedioso, no difícil, pero obviamente tedioso en el sentido de que debo hacer un poquito el procedimiento, ver qué fórmulas voy a aplicar, ¿no? Porque como pueden ver, eh, con la primera derivada, a veces cambiaba la fórmula en la segunda derivada y puede cambiar de nuevo la fórmula en la tercera, y eso se puede dar, ¿no? O podemos ocupar la misma fórmula, como aquí en el segundo, que prácticamente ocupamos la fórmula U por B todo el tiempo, pero que en otros ejercicios quedó notablemente claro de que no siempre vamos a aplicar la misma fórmula, dependiendo a la forma que tenga la expresión de la primera derivada a la segunda, puede haber un cambio de fórmula de acuerdo a la expresión que yo tenga, y eso me vaya generando el uso de diversas fórmulas o tablas de derivación. En lo posible, tratar de reducir a la mínima expresión el resultado de una derivada, porque eso nos va a permitir, por ejemplo, tener cálculos más rápidos en cuanto a tal vez encontrar la derivada en un determinado punto, o encontrar un máximo, un mínimo, un punto de silla, de acuerdo a la función que nos den para analizar. Entonces, mis estimados jóvenes, aquí vamos a parar la grabación de la clase y vamos a pasar a la ronda de preguntas si es que hubiese alguna consulta, alguna duda, para que con mucho gusto les pueda responder. Sin otro particular, agradeciéndoles como siempre su valiosa atención y valorando su presencia aquí en la clase, me despido de ustedes muy atentamente y será hasta una siguiente oportunidad.